comenzar con el versículo 1. Let's start with verse 1. Y dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. And starting with the first one says, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Oh, Señor Santo, venimos delante de ti una vez más, Señor, esta mañana, Señor Jesucristo, Señor. Unge mis labios, Señor Santo, para poder traer tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor Santo. Oh, Señor, que podemos, Señor, prestar nuestros oídos, Señor Jesucristo, que podamos recibir de tu palabra, Señor. Entendimiento, Señor, de tu Espíritu, Señor, llénanos, Señor Santo, Señor. Te necesitamos en esta mañana, Señor. Te necesitamos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Santo. Abre nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor Jesucristo. En el nombre de Señor Jesucristo. Santo nombre. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos and take your seats. Y en esta mañana quiero hablar sobre la sabiduría y el entendimiento de Dios. And this morning I want to talk about the wisdom of God and the knowledge of God that we so much need in these times, que necesitamos en esos tiempos. Y aquí podemos ver en el libro de Proverbios que nos dice la importancia de tener la sabiduría del Señor y podemos recibir esa sabiduría primeramente con el temor de Dios. And we see here how much we need to search and seek and ask for wisdom from God, and we can do so and begin by doing that by first fearing the Lord. And to fear the Lord means to have reverence to Him, to live your life according to the Word of God. Y tener temor del Señor es de darle reverencia al Señor, la reverencia que Él merece, servirle como Él merece ser servido. Y en esos tiempos sabemos y entendemos que necesitamos la sabiduría del Señor para poder navegar por todo lo que está pasando. And in these times we know and how much we need the knowledge of God to guide us and to direct us, as we navigate through life. As our pastor was saying this morning, so many things that are going on right now, and at times we don't know what to do. But what we can do is get on our knees and seek God. Tell us to give us wisdom, tell us to give Him understanding to be able to make the right decisions, to be able to do the right things. Y en esos tiempos, como dijo nuestro pastor en la mañana, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en el mundo, y eso nosotros tenemos que arrodillarnos y clamar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé de su entendimiento, de su sabiduría, para poder nosotros navegar sobre todo esto y hacer las cosas correctas con la ayuda del Señor, con su sabiduría. Y en este mundo, in this world, they see having wisdom or having knowledge as something else. In this country, a lot of it's measured. Y en este mundo, en este país,
tienen una diferente definición de sabiduría, de entendimiento, siempre es algo que se mide, y un ejemplo es en este país, si uno estudia, si tiene su certificado, si va al colegio, a la universidad, si tienes un degree, muchos dicen, oh, esa es una persona estudiosa, es una persona con sabiduría, tiene entendimiento. You know, in this country, you know, one of the ways that they measure, you know, if you're knowledgeable, if you're smart, if your understanding is, you know, if you have a college degree, a bachelor's, a master's, doctorates, you know, that's how one of the ways that they measure, you know, and a lot of people think that, you know, if you have a degree, you know, you're smart, you're wise, and you know, that to some extent, that's true and it helps, y a un extento eso es verdad. Si uno alcanza su carrera a graduarse de una universidad, tiene conocimiento, es inteligente, demuestra que son esforzados, and you know, like I said, to some extent it's true that, you know, if you're able to get a degree, you know, that shows that, you know, you're intelligent, you're smart, you're dedicated, you're able to, you know, dedicate yourself to studying. Pero lo importante es para nosotros como hijos de Dios de ser llenos de la sabiduría de Dios. But for us as children of God, you know, it's important for us to be have the wisdom, the knowledge of God, so that, you know, we can carry out our lives, you know, make the right decisions, you know, serve God with everything. Y para nosotros, hijos de Dios, es de tener la sabiduría de Dios, más que nada, que eso es lo que nos ayuda a caminar con Dios, nos dirige para poder hacer las cosas como Dios quiere, you know, and to be able to, you know, make the decisions, do the will of God. Y vamos a ir ahora al libro de Efesios. We're going to turn our Bibles now to the book of Ephesians. Aleluya. Efesios, y vamos a ir al capítulo 5, Ephesians chapter 5. Vamos a ir al versículo 15. Jump over to verse 15. Y nos dice aquí la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Verse 15 says, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding that the will of the Lord is. Amén. Y como está diciendo nuestro pastor, estaba mencionando todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo y cómo la maldad se ha multiplicado. Y aquí nos recuerda una vez más la palabra de Dios, de nosotros de aprovechar el tiempo y de buscar de Dios y ser sabios. And you know, once again, the Word of God reminds us, you know, to walk circumspectly, you know, walk diligently, you know, walk wisely, you know, be precautious, because we know that, you know, the times that we're living in right now, they're, you know, they're evil, and we just see everything that's been going on, y para eso necesitamos la sabiduría de Dios, and you know, for that, we need the wisdom of God, you know, to, like I said, to navigate through everything that's going on, y ahorita, al relación al virus, sí, los casos están bajando, pero como van bajando los casos, brotan otros problemas. And you know, in this country, you know, we can see the cases of, you know, the virus going down, but you know, we see other problems sprout. You know, if it's not the virus, it's something else. Si no es el virus, es otra cosa. Y así que nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que estar buscando al Señor, que nos dirija. Just as we was in the beginning of the pandemic, we need God to continue to guide us,
Things change, and we just need to be able to adjust and to seek God most of all, for Him to be our guide. Y los tiempos cambian, van cambiando. Si no es un problema, son otros problemas que nosotros tenemos que ajustar, y más que nada de buscar de Dios, que Él sea nuestro guía, que Él sea el que nos vaya dirigiendo, y que nosotros nos podamos ser sumisos al Señor, and for us to be able to be submissive to God. Us, we're very stubborn. Nosotros somos muy necios en veces, y queremos hacer las cosas a nuestras maneras, o pensamos que nosotros sabemos cómo moverle, pero lo primero es de buscar a Dios and to seek His guidance. Gloria a Dios. We're very stubborn at times. We think we know what we're doing, or at times we get comfortable just because we get used to the way things are, and we think that we know how to do things now. But the most important thing for us is to, no matter what's going on around us, the circumstances that we find ourselves in, to always seek God, always to recognize Him. Amen. Understand that He's God, and that He's in control, and for us to tell Him, give us of your wisdom, give us of your knowledge, so that we can walk diligently. Amen. Que nos dé de su sabiduría, de su entendimiento, para que nosotros podamos caminar con diligencia, como nos dice a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ahora ir al libro de Santiago. We'll head over to the book of James now. Look at a couple verses there. Aleluya. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, and we'll look at James chapter 3. En el versículo 16, comenzando con el versículo 16, dice así: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. And starting with verse 16, it says, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Y podemos ver aquí la sabiduría del Señor que necesitamos, and we can see here, the wisdom that comes from God. First of all, it's pure. Amen. Primeramente, la sabiduría que necesitamos del Señor es pura. Amen. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. And that's the wisdom that we need. Sí, Señor. We need the wisdom of God. Hallelujah. As I said, it's pure, it's full of mercy and good fruits, without partiality. And in Spanish, I like how it says it here. In Spanish, it says without, uncertainty. It's something that's firm. Amen. And something that we can rely on. Yes. Y así como dice la palabra, es sin incertidumbre. O sea que no es algo firme, es algo que nosotros podemos ir y decir, esto es de verdad, esto es cierto, esto es algo que yo puedo poner mi esperanza en ello, es algo que yo puedo buscar y con la ayuda de Dios recibir. And it's something that we can go to and seek and tell God, I need of your wisdom. It's something sure. Amen. It's truth, and it's what we need. Help us, Lord. Yes. Y que el Señor nos ayude a poder buscar de esa sabiduría. And as we read in Proverbs 2, that we may be able to seek after it, as if it were gold, as if it were silver, como si fuera plata, como si fuera oro. Eso es algo que tiene mucho valor. Silver and gold, that's something that's very valuable in this world. Y es algo que casi nunca pierde su valor.
en la economía, si la economía está en un estado mal, el oro y la plata sigue teniendo ese valor, in the world, gold and silver, has value, and depending on, if the economy is bad, good, that's something that's steady. Gold and silver is something that's steady. It doesn't lose its value. Sometimes it does, sometimes it rises, falls, but it's something that, it has value in it. Y hay mucha gente en este mundo que pone su dinero en eso, pone su confianza en el oro y la plata. A lot of people put their faith, all their money, their investments into gold and silver. Pero si nosotros, así como el mundo busca la plata, el oro, y hace todo el esfuerzo de obtenerlo, but in the world, if they make all the effort to invest in it, in gold and silver, and to get a hold of it because of its value, if we seek the wisdom of God in the same way, we shall find it, we shall receive it. Y nosotros, si buscamos de la sabiduría del Señor, de su entendimiento, de su misericordia, vamos a recibirlo. Nomás es de buscarlo con todo su corazón, con todo nuestras fuerzas. And it's just up to us to seek after it, with all our heart, with all our strength, to seek the wisdom of God, ask Him to give us that understanding that's worth much more than silver, much more than gold. Y la sabiduría de Dios tiene mucho más el valor del oro, de la plata, no se compara. You can't compare silver and gold into the wisdom of God, what it can give you. Yeah. That's right. Y por ejemplo, nuestra salvación, eso, no podemos comprar nuestra salvación con oro ni plata, take our salvation, for example, that's something that we can't buy with gold or silver. No importa qué tanto dinero tengas, qué tanto oro tengas, qué tanto plata tengas, no, eso no puede comprar tu salvación. It doesn't matter how much money you have, how much gold, how much silver. You can't buy your salvation with that. Así que el Señor nos ayude a poder navegar, a buscar de Dios, de su sabiduría. Vamos a ir para atrás al libro de Proverbios. We'll go ahead and go back to the book of Proverbs. Proverbs 24. Proverbios 24. Proverbs 24, and we'll comenzando con el versículo 13, starting with verse 13. Y dice así: Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. And verse 13 says, My son, eat thou honey, because it is good, and the honeycomb which is sweet to thy taste. So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul, when thou hast found it. Then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off. Amen. Amen. Y así como la miel es dulce, and just as honey is something that's sweet, something that is good, that's how the wisdom, the knowledge of God is to us. Y así como la miel tiene sabor bueno, es dulce, así será la sabiduría a nuestra alma. Y dice aquí, si la hallares, tendrás recompensa. And if we find it, it says here that we shall be rewarded. Y dice si la hallares, porque es algo que se tiene que buscar, algo que se tiene que pedir. And it says here, if you shall find it, it's because it's something that you have to look for. It's something that you have to ask
and seek for. And Amen. only God Praise the Lord. can give us that understanding. Yes. Solo Dios es el que nos puede dar ese entendimiento, Amen. a esa sabiduría de poder temer al Señor, de poder caminar sabiamente, de poder servirle, de poder hacer su voluntad. And it's only God can give us that wisdom, so that we may be able to walk diligently, do His will. And we need His knowledge to be able to do His will, because if we don't have the knowledge of God, we won't know what His will is. And if we're not doing His will, we're doing our own will, and that's not right before God. Praise God. Y si nosotros buscamos la sabiduría, necesitamos la sabiduría de Dios para poder saber cuál es su voluntad. Y si no tenemos ese entendimiento, si no tenemos esa sabiduría, entonces no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos haciendo nuestra voluntad propia, y eso no está bien delante de Dios. Así que el Señor nos ayude. So may God help us continue to be our guide. Amen. Yes, Lord. Y el otro día estaba escuchando un podcast, no sé cómo se dice en español. The other day I was listening to a podcast donde nomás comentan de cosas que están ocurriendo en el mundo, en la nación, and podcasts where they just discuss things that are going on in the world. And what brought my attention, y lo que se me sorprendió de ese podcast que estaba escuchando, era de que uno de los comentaristas dijo que hizo la pregunta a los demás, les dijo: ¿ustedes creen que nosotros necesitamos la religión para saber lo bueno entre el mal? Gracias. And one of the questions that one of the guys that was speaking there, he said, one of the questions that he asked the rest was, do you think that we need religion to differentiate between wrong and good, and be able to have morals? And he said yes. Y lo que él dijo era que sí, que él sí creía eso, y él no era alguien que cree en Dios, and he's not someone that believes in God or serves God, pero nosotros sabemos que tampoco aún no es la religión que nos enseña que es lo bueno o lo malo, es Dios. Eso viene del Señor, porque nosotros, siendo humanos, todo lo que nosotros, esta carne, como ser humanos, todo lo que quiere hacer es lo opuesto a lo bueno, lo opuesto a Dios. And this flesh, but we know that religion, it's not the thing that we need to tell us what's wrong or good. God is the one that tells us. His word is the one that guides us, tells us what's right and what's wrong. It's not religion, no es la religión. Pero aún este comentarista siguió diciendo que se necesitaba la religión o quizás un Dios aún para decirnos lo que es bueno y malo. But he said, and maybe if it's not religion that teaches us what's good or wrong, but there has to be a higher deity where those values, where those morals come from. Y en ese aspecto sí estaba correcto, pero y aún los que no sirven a Dios, aún ellos reconocen eso en veces. Pero lo triste es que sabiendo ellos eso, que nosotros, nuestros valores, lo bueno y lo malo, eso tiene que venir de Dios. Pero lo triste es que aún ellos sabiendo eso no hacen el esfuerzo de buscar a Dios, de humillarse, de decir: te necesito, Señor. And even them, people out there in the world who, maybe they're not Christians, maybe they're not children of God, but they still recognize that, maybe there is a deity. They say, maybe there's a higher deity that, tells us, or that we need for Him to tell us, what's good and bad. But the sad thing is that them having that little understanding, that they still don't humble themselves and ask God, God, I need you. I need your wisdom. I need your knowledge. Pero gracias a Dios, nosotros sí, thanks God that, He has chosen us, that He has given us that understanding. Pero gracias a Dios que Él sí nos ha dado ese entendimiento, ha sido misericordioso con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Nos ha ayudado, nos ha protegido, and we thank God, for choosing us.
giving us that knowledge. But the important thing for us to do is, to continue to seek more of that knowledge. Amen. Pero nosotros de buscar más de esa sabiduría, buscar más de ese entendimiento, Amen. Hallelujah. porque nunca vamos a llegar a un punto que podamos decir, yo ya recibí suficiente de Dios, yo no necesito más de su sabiduría. We're never going to get to that point where, we can say, I received enough wisdom from God, I received enough understanding. And we see it, especially these past 2 years, we've learned so much, how much we need God and how much He's in control. Y podemos ver eso, que nunca tenemos suficiente de Dios, porque en esos últimos 2 años, como hemos visto que el Señor, Él es el que está en control, Él es el que tiene Amén. todo en sus manos. Gloria a Dios. Así que el Señor nos Gracias, ayude, Señor. nos siga dirigiendo. Y Aleluya. voy a leer otro versículo aquí en el libro de Deuteronomio. We're going to read another verses here in the book of Deuteronomy, chapter 32. Vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 32, en el versículo 4. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. In verse 4 here it says, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. Amén. Amén. Y podemos ver aquí, a través de esa sabiduría, ese entendimiento del Señor, que en Él no hay defecto, no hay ninguna iniquidad. Él es un Dios justo y recto. And we see here that, our God in His, eternal wisdom and His eternal understanding, there's no flaw in Him. All of His ways are judgment. He's a God of truth, without iniquity. Y muchos en el mundo, yo me imagino que cada uno de ustedes ha escuchado esta expresión que muchos dicen, que si Dios existe, entonces porque suceden muchas cosas malas en el mundo. And I'm sure many of you guys have heard someone say this, maybe even ourselves at times. We think this too, but I'm sure you guys have all encountered someone who says, if God's real, how come so many horrible things happen in the world? Y solo Dios sabe. Only God knows what He allows. We also know that He's a sovereign God. Amen. He can do as He pleases. Pero sabemos que el Señor es un Dios soberano, que Él hace como Él quiere, Él hace su voluntad, pero a través de eso, Gloria a Dios. Él es justo, but Amén. even though Aleluya. he does as He pleases, everything that He does, everything that He is, He's just and right. Praise the Lord. Y que el Señor nos ayude, Praise God. Yes, Lord. que nos siga guiando, que nos siga en su camino, que necesitamos mucho de Él. Amen. Necesitamos de su sabiduría. And, we need so much of God. We need Him. But most importantly, as we read through the scriptures, that we need of His wisdom to be able to fear Him, to be able to walk diligently. Y como vimos en las escrituras, que necesitamos de esa sabiduría del Señor y que solo Él la puede dar. Nosotros no podemos dar a esa sabiduría a nadie más. Por más que prediquemos, por más que compartamos, solo es el Señor que da esa sabiduría y que nosotros podamos ser ese vaso para poder traer otros al entendimiento de Dios. And, Gloria a Dios. we need that wisdom that comes from God, and only God can give that wisdom. We can't give it to anyone else, but we can be used by God, as a cup to share, and hopefully God also has mercy on those whom we share, and they also receive the wisdom of God, the Spirit of God.
Y una última escritura que quiero leer en esta mañana, one last scripture that I'm going to take a look at this morning, is once again in the book of James. Vamos a ir una vez más para atrás al libro de Santiago. En el capítulo 1, first chapter of James. And we'll read here verse 5. El versículo 5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verse 5 says, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given to him. Amen. Amén. Amen. Y así que nosotros, si a nosotros nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, hay que pedírselo al Señor, como leímos en Proverbios, de buscarla diligentemente, buscar de la sabiduría de Dios, así como hay veces que nosotros, cosas en este mundo que nosotros nos distraímos, que invertimos mucho de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestro dinero, así también buscar la sabiduría de Dios. And as we see here, if we lack wisdom of God, if we need more, just ask God for it. Seek it. Many a times a lot of things in this world that we spend so much of our time, so much of our energy, so much time, so much of our money into it, and we invest a lot into it. And just like as we do those things, and even with more, with a greater need, with a greater desire for us to seek the wisdom of God. Pero así como buscamos otras cosas en el mundo, en veces que nos distraemos, pero con más fervor, con más urgencia de buscar la sabiduría de Dios, para que nosotros podamos saber cuál es su voluntad, so that we may be able to understand, what His will is, how to fear God, how to walk right with God, how to walk alongside Him, walk close to God. Para que si nosotros podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál no es su voluntad, para poder caminar con Él cercas, diligentemente, agarrándonos de Él, porque sabemos y reconocemos que Él es el que necesitamos en esos tiempos, because we recognize, that it's Him that we need these times as, we continue to live through life, walk, we need Him, y necesitamos del Señor. Y así como leímos en Proverbios, que así como la miel es dulce al paladar, también es la sabiduría del Señor a nuestra alma. And as we read in Proverbs, just how, honey, it's good, it's sweet, it's pleasing to our taste, and likewise, the wisdom of God is to our soul. Y como he mencionado yo, for the most part, I'm a coffee type of person, and every now and then, and I'm glad I'm not the only one here. I'm more of a coffee person, but every now and then I'll drink some tea, and you put honey in it. It's really good. Sometimes I'm even saying like, oh, maybe I should switch to tea instead of coffee, because coffee with tea is tea with honey. It's really good. Y como dije yo, a mí me gusta más el café, pero de vez en cuando me hago un té y le pongo miel, y hay veces que sí, casi me cambio de té en vez de tomar café, pero así esa miel es dulce, es agradable a nuestro paladar. Y así la palabra de Dios, su entendimiento, su misericordia es a nuestra alma. But just as honey, it's pleasing to our taste, it's good, it's sweet, it's rich. Amen. Así también, likewise, is the wisdom of God that we so need, that we should be so desperate to be seeking after. Amen. Porque como dije, nunca vamos a tener suficiente al Señor, siempre vamos a necesitar más de Él, siempre vamos a necesitar más de sus fuerzas,
de su sabiduría, de su entendimiento. You know, we're never gonna have enough of God. We're always gonna need more, always, every day. You know, we can never be satisfied. And that's why it's important to always seek after Him. You know, walk closely with Him. Seek of His wisdom, of His power, of His knowledge, so that we can, you know, be able to continue to walk, para poder nosotros seguir en este camino. Y así como leímos también, el callar en la sabiduría, el entendimiento, su esperanza no será cortada. Y así que el Señor nos ayude. And as we read too, you know, if we find it, if we find wisdom, if we receive wisdom from God, His understanding, you know, our hope, you know, shall not be cut off. Y es lo que nosotros necesitamos, deseamos, no queremos perder nuestra esperanza, especialmente en esos tiempos que es muy fácil de caer, de distraernos, y nosotros necesitamos esa esperanza y que no se corte. And you know, we need so much of that hope, especially in these times where it's so easy to fall, it's so easy to make mistakes. You know, we need that wisdom, you know, so that our hope, you know, cannot be cut off, because, you know, we need it. We need that hope to keep us going. Y gracias a Dios que este día Él nos mantiene con bien, con salud. Pero gracias a Dios que aquí podemos estar en esta tarde, digo, en esta mañana. And once again, we just thank God that we're here one more week, that God has had mercy on us, and let us, you know, seek of that wisdom that we need, that wisdom that is pure, that only God can give us, that's worth more than anything in this world. It's worth more than gold and silver. Así que, Señor, nos ayude y de buscar esa sabiduría pura que solo el Señor nos puede dar, que tiene mucho más valor que el oro y la plata. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en esta mañana. So God bless each and every one of you this morning. You know, we're thankful that God gives us the opportunity to be here. Así que Dios los bendiga. No sé, vamos a ver si el piano lo podemos conectar. Le voy a pedir a mi hermano Uri a ver si que pase para enfrente para si podemos entonar un canto.